¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. En esta oportunidad y en esta época del año, sobre todo donde empiezan las campañas escolares y las matrículas en los colegios, justamente los padres de familia otra vez expresan su preocupación ante posibles cobros indebidos de parte de algunas instituciones educativas y sobre todo el tema de la selección de los textos escolares. Para hablar sobre este tema hemos invitado a Evelyn Chumacero. Ella es funcionaria de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, así como Cecilia García Díaz, asesora normativa de la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación. A ambas le damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Antes de entrar al tema, vamos a ver una breve encuesta para ver cuál es la percepción de muchos padres de familia que expresan esta preocupación en esta época del año, sobre todo. Veamos. Queríamos saber si usted tiene su hijo o algún familiar en colegio público o privado. Público. ¿Le otorgan los materiales necesarios o usted tiene necesidad de comprar algún texto determinado? Yo texto no. ¿Le dan los útiles escolares? Sí, pero no sé si este año van a dar, el año pasado no andaba. Porque el ministerio me parece que no va a entregar los útiles, los libros. Pero este año ojalá que entreguen. ¿Y en la lista de útiles ya se le han dado? Todavía. Está a la espera. No han pedido libros. Pero el ministerio no ha entregado libros. ¿Usted le han dado alguna dirección determinada donde debe de comprar las cosas o lo hace libremente? Libremente, donde yo quiero. ¿Y su niño o niña está en colegio privado o en público? Particular. ¿No le han direccionado la compra en algún sitio determinado? No. No en textos escolares, digamos, y en inicial, no, solo te han recomendado algunas marcas, pero no te obligan a comprarla, ¿no? En mi caso de mi hijo no me piden textos, ellos trabajan con un manual que se les da cada bimestre, que ellos tienen, se paga claro el derecho, ¿no? Pero no, texto particular no. ¿Es obligatorio trabajar con esos textos? Claro, porque en la matrícula tú te piden el pago por materiales al año, que es 200 y tantos. Entonces ya pues pagas esa cantidad. Pero usted sabe que eso está prohibido por ley, no se puede obligar a comprar en texto en determinados lugares, digamos, no les da. Tengo conocimiento, pero como es parte del pago de la matrícula, entonces ya cada quien decide, pues, ¿no? En mi caso opté porque mi hijo estudia ahí, bueno, lo matriculé ahí, pues, ¿no? ¿Qué grado está? Pasa sexto. ¿Otorgan los textos escolares o le piden que compren en determinados lugares? No, le otorga sus libros. Sí. No, ni un problema en ese sentido que le han pedido es textos escolares. ¿El tema de uniformes? Bueno, lo que siempre piden, ¿no? Cuando los chicos van creciendo tienes que comprar los uniformes. ¿Tiene conocimiento de que le exijan algún tipo de compra direccionada de textos escolares, por ejemplo? No. O sea, le dan la lista y es libre. Lista, claro, y es libre, si uno lo puede ir a comprar, no hay problema. No hay ningún cobro indebido. No, hasta ahorita no. No, todavía no estoy, todavía no me han dado los textos. No le han dado. ¿Y el año pasado cómo fue? Me dijeron que lo podía comprar afuera, no hay problema, sí. ¿No era obligación en un sitio? No. ¿Y en el caso de los uniformes? En el caso de los uniformes también, no, me dicen que yo vea dónde lo pueda comprar. Nacional. ¿Ahí le otorgan los útiles o le entregan lista para la compra de textos determinados? No me dan útiles, tenemos que comprar los útiles, sino es que los libros no compramos porque nos dan el Estado. Bueno, cuando yo estudiaba, me daban el Estado, aunque algunos profesores sí te decían que compraras el libro, porque algunos tenían su propio libro de su marca y decían que con este libro van a hacer el curso y tenían que comprarlo, si no prácticamente, no es que pasaban, sino que te decían, de alguna manera vas a tener que comprarlo sí o sí. Si no tendrías puntos o la nota no te valdría tanto como tener el libro así. ¿Le han solicitado en la lista de útiles, digamos, direccionado de alguna manera la compra de algún texto escolar? No. ¿El año pasado? Sí. ¿Este año todavía no? Todavía no. ¿Usted sabe dónde acudir en caso de que eso suceda? No.
Bien, hemos podido apreciar que precisamente la gente está preocupada no solo por el tema de los cobros indebidos y cierta imposición o direccionamiento, en todo caso, de la compra de determinados útiles escolares en esta época del año, después de las matrículas. Justamente uno de los problemas es las quejas, porque no hay ningún tipo de sanción. Algunos no saben dónde dirigirse a hacer las denuncias, a dónde recurrir en esta situación. Es importante también señalar que el Congreso de la República también dio una ley que protege a los consumidores de estas prácticas abusivas, ¿no?, en la selección o adquisición de textos escolares. ¿Cuál es el análisis que se hace de la implementación de esta norma? Sí, bueno, en realidad aquí hay varios puntos a tratar. En primer lugar, lo que mencionabas de los cobros que se le hacen a los padres de familia. En el caso del Indecopi tenemos solamente competencia para ver el tema de colegios particulares, y este punto pues es un punto bastante recurrente en lo que son las denuncias informativas que nosotros recibimos. Por otro lado, tienes también lo señalado por los padres de familia respecto de los textos escolares. Entonces, habría que analizar paso a paso cada uno de estos detalles. En primer lugar, respecto de los cobros, el padre de familia tiene que tener claro que los únicos cobros que se le pueden hacer son por el pago de la matrícula y, en todo caso, si fuera un alumno nuevo, el pago de la inscripción, en el caso de colegios particulares. Y cuando culmine el mes, finalmente, bueno, la pensión escolar que se haya acordado. Y respecto de los útiles, el padre de familia no puede ser obligado ni direccionado, en primer lugar, a comprarlo en un proveedor determinado. Y respecto de los textos que se van a elegir, pues seguir la normativa que ha establecido ya la actual ley, que también tiene bastante participación aquí en el Ministerio de Educación, respecto de cómo se tiene que elegir el texto para que sea utilizado por los niños durante el año escolar. El Indecopi, por su parte, se encarga de lo que es la vigilancia ya del cumplimiento de esta norma respecto de si se siguió o no las pautas que anteriormente se habrían dado ya, en este caso por la ley, y luego pues a través del Ministerio de Educación. Y justamente el rol que cumple el Ministerio de Educación en el tema de los colegios, en la selección de los textos escolares, ¿qué criterios se aplican en todo caso? Esto me imagino que no solo ven el tema de los colegios nacionales, sino también particulares, ¿no? De todo a nivel nacional. Básicamente, en el tema de selección de textos escolares estamos hablando de colegios particulares, porque en los colegios públicos, en las instituciones educativas públicas, el Estado dota de todos los textos escolares para las principales áreas, ¿no? Entonces el Estado está proviendo de este material tanto para el nivel de inicial, porque dota de cuadernos de trabajo para el nivel de inicial, los niños de 4 y 5 años, textos escolares para todo el nivel primario y textos escolares para todo el nivel de secundaria. Entonces, solamente estamos hablando de la selección de textos escolares en las instituciones educativas privadas. Entonces, se ha establecido mediante esta ley un procedimiento que garantiza que los textos escolares sean elegidos bajo criterios de calidad y no bajo criterios que tengan que ver con el beneficio adicional económico que el editorial le pueda brindar al colegio. No podemos hablar... Que fue motivo de una serie de denuncias y que también motivó la dación de esta norma, ¿no? Exacto, era un hecho real, era un hecho denunciado y había que tomar medidas. No podemos hablar tampoco ni de todas las editoriales ni de todas las instituciones educativas, pero frente a esta situación se tenía que establecer un procedimiento claro en la selección de textos escolares. ¿Participan los padres de familia, según esta norma y la reglamentación, ¿no?, en la selección también? Sí. ¿O representantes de las APAFAS? La novedad de este proceso es precisamente la participación de los padres de familia, porque se entiende que los colegios siempre hicieron una selección en base a calidad de estos textos, se espera que así lo hayan hecho. Entonces, el Ministerio ha aprobado unos criterios e indicadores de calidad que todos los textos escolares deben cumplir a nivel nacional. Hace poco tuvimos una reunión con las principales editoriales del país en donde nos informaban pues que habían hecho un gran esfuerzo para acogerse a estos criterios y que sus textos realmente respondan a esto y se conviertan en una herramienta fundamental para el logro de los aprendizajes. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El docente y el director o la comunidad educativa, los especialistas de la comunidad educativa hacen una selección de los textos que existen en el mercado utilizando estos criterios e indicadores de calidad y obviamente viendo que estos también se adecúan a su propuesta educativa.
Pero ¿quiénes conforman este grupo? ¿Es un comité, profesores? En primera instancia es un comité de docentes, directores, coordinadores, de especialistas realmente de la institución educativa. El director es responsable de esta primera selección, preselección que hacen los docentes. Ellos son los que aplican los criterios de calidad y de lo que existe en el mercado le presentan a los padres una terna de libros para que ellos escojan en base a criterios también de calidad y precio. Entonces, libros ya seleccionados por los docentes que cumplen los criterios e indicadores pedagógicos son presentados al padre de familia, quien va a tener básicamente un rol de fiscalización. ¿Por qué? Porque el director o el docente que le presente al padre de familia el texto escolar o los textos escolares para elegir, le va a tener que dar cuenta de esta selección que hizo, de cómo aplicó estos criterios de calidad y cómo este libro responde. En ese sentido, el Indecopi ha recibido, digamos, el año pasado una serie de denuncias todavía. Así es. Esto se va a ver, estos resultados y la aplicación de esta norma, ¿se va a poder palpar este 2013 o recién el 2014? Aquí hay dos enfoques que tendríamos que presentar. En primer lugar, cuando el Indecopi tomó conocimiento ya formal de estas denuncias e inició los procedimientos de oficio correspondientes, no estaba todavía dada la ley de la que hemos estado conversando hace un momento. Entonces, el Indecopi, a pesar de que no existía esta ley que establecía este procedimiento guiado por el Ministerio de Educación, inició los procedimientos de oficio correspondientes a un determinado número de editoriales y a la fecha contamos ya con 2 editoriales sancionadas. Si bien es cierto, el procedimiento ha ido a segunda instancia en una apelación, la Comisión de Protección al Consumidor sí determinó la responsabilidad de estas 2 editoriales que fueron pues bastante voceadas por justamente hacer esta selección, obligar a los padres de familia a comprar, ¿no? Y a los colegios orientarlos a contratar con ellos. La idea era que estas editoriales pues ofrecían a los centros educativos para que sus textos fueran elegidos incentivos económicos, incentivos que no eran para nada pedagógicos. Eran textos escolares útiles que no iban a poder ser utilizados, reutilizados, ¿no? Y ese es otro detalle justamente, porque la ley a fecha señala que el colegio debe permitir que el alumno asista a clase con un libro, un texto de segundo uso. Ante una situación en la cual el padre de familia conozca que el colegio le impide al menor desarrollar sus actividades regularmente con un texto de segundo uso, las líneas del Indecopi y en todo caso también la función del Indecopi de fiscalización previa está presente y se iniciarían pues los procedimientos correspondientes. Bueno, sería hasta cierto punto se podría decir discriminatorio porque antiguamente eso era perfectamente aplicable. La norma ahora es bastante clara. Los textos que puede utilizar el niño pueden ser los que el padre de familia pueda comprar de primer uso o de segundo uso. Y ahí hay también otro detalle, y es que los textos de segundo uso actualmente no existían porque se generaban textos en los cuales el niño tenía que escribir con lapicero, inutilizando por completo el texto para el año siguiente, o se variaba de edición de un año a otro sin que existiera pues un cambio sustancial. ¿Cuál es la estadística, digamos, o de sanciones que se han aplicado a través del Indecopi el año pasado? Respecto al tema exclusivamente de textos escolares, teníamos ya procedimientos de oficio abiertos contra 7 editoriales. Sin perjuicio de ello, también como el colegio se vería involucrado en estas circunstancias, existe también investigaciones ya de oficio respecto de los colegios para determinar también su responsabilidad. ¿Pero por qué y a la fecha 2 tan, sanciones. Digamos, extensas en todo caso? No hay mayor celeridad. ¿Cuál es el detalle aquí? Tenemos nosotros un plazo legal para poder resolver los casos y porque adicionalmente a ello se requiere mucha información que nos permita sustentar una multa que represente pues un incentivo para que el colegio y en todo caso la editorial modifique su conducta. Adicionalmente a ello, pues las investigaciones también se mantienen. Es importantísimo marcar ahora que nuestra campaña de colegios no solamente va al colegio para ver que no se cobre en exceso, sino también que se cobre pues básicamente lo que la norma establece y que se cobre también otros detalles. Sí, ¿no? Precisamente, y un detalle más con relación al rol de Indecopi. Hace poco estuvo acá en el canal del Congreso el presidente de ASPEC y manifestó que el Indecopi no aplica las sanciones de igual forma a todos los colegios privados. Digamos, a los colegios pequeños que no son muy conocidos, una tremenda sanción ejemplar. Y de repente los colegios muy conocidos que pueden tener algún tipo de influencia, es un llamado de atención, una sanción más leve, que no hay proporción en la práctica. Exacto. Porque de repente en la teoría debe ser para todo el mundo por igual. Bueno, la proporción sí existe en la medida en que cada caso particular, sea colegio pequeño, colegio grande, se evalúa en función a criterios que están establecidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entonces la comisión resuelve cada caso atendiendo a estas circunstancias particulares. Basándose en el código. Y basándonos en el código. El código por su parte establece que
se toman en cuenta una serie de criterios: gravedad de la falta, reincidencia del denunciante en su defecto, también el monto que el colegio o la representación que tiene el colegio en el mercado. Entonces aquí sí es cierto, las multas no son iguales para todos, pero no por una cuestión subjetiva, sino más bien en base a los criterios que establece el código y que la comisión obviamente está obligada a aplicar y que se aplican. Bien, y con relación a las sanciones que aplica el Ministerio de Educación, por ejemplo, en los colegios estatales, había también una serie de denuncias en las que se manifestaba que las APAFAS, las asociaciones de padres de familia, algunas estaban, digamos, de acuerdo con algunos colegios para determinados cobros. ¿Es esto cierto? ¿Ustedes han recibido este tipo de denuncias? Hemos recibido algunas denuncias. Y es importante que los padres no dejen de denunciar para que nosotros podamos intervenir oportunamente. En los colegios estatales, en los colegios públicos, no se puede condicionar la matrícula a ninguna clase de pagos, ni siquiera a de la Asociación de Padres de Familia. ¿No? La matrícula en los colegios públicos es totalmente gratuita. Tampoco se le puede obligar a la compra de ninguna clase de útil material educativo y mucho menos textos, porque el ministerio los dota y dota de material de calidad. Y quiero recalcar esto porque muchos docentes dicen, no, es que el material, le dicen al padre de familia que el material que reparte el ministerio no es de calidad, de la calidad suficiente para ser utilizado por los chicos. Pero no, esto no es así. Los textos que edita o que compra el Ministerio de Educación para ser dotados a las instituciones públicas pasan por un riguroso procedimiento de selección, ¿no? Por especialistas renombrados, no solamente especialistas del ministerio, se convocan a especialistas diversos en diversas materias para garantizar el rigor pedagógico de estos textos. Y elevar también el nivel educativo. Y elevar, claro, porque todos estamos en esta campaña pues por elevar los logros de los aprendizajes. Entonces, lo que quiero recalcar es que es muy importante el rol de los padres de familia, que tienen que intervenir realmente y participar de la educación de los chicos, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. El padre tiene que estar presente y tiene que conocer cuáles son sus derechos. Entonces, el padre tiene que intervenir en el colegio privado en la selección de textos escolares, por lo menos informándose cómo va a ser, porque efectivamente la norma prevé de que la consulta a los padres puede ser a través de cualquiera de sus organizaciones o incluso de una comisión que se forme para tal fin, porque es el director quien va a establecer el proceso de consulta a los padres. Pero nosotros padres tenemos que estar pendientes de esto y preguntar al colegio, pues, ¿cuál va a ser el mecanismo de consulta? Decirle si estamos de acuerdo o no, denunciar cuando dudemos de la transparencia de este proceso. Se señala también la posible intervención del UGEL durante el proceso de selección. Si un padre comienza a dudar, comienza a sentir que el proceso no está siendo transparente, entonces pide la intervención de la UGEL. La UGEL es la instancia más cercana al colegio. Entonces, las UGELes van a participar en este proceso. ¿Actúa de inmediato o...? Claro, el padre de familia o el colegio, porque también puede haber una situación de conflicto entre padres e institución educativa, le puede pedir en cualquier momento al UGEL que participe en el proceso de selección como veedor, ¿no? De manera que pueda mediar y pueda lograrse que este proceso sea con transparencia. Nosotros cuando hablábamos con los colegios, porque hemos hecho una campaña de difusión tratando de hablar con los colegios. Justamente sobre el tema de las campañas y de lo que se debe de hacer para evitar este tipo de situaciones, vamos a tratarlo en nuestro segundo bloque luego de una breve pausa. Ya retornamos. Estamos viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Presupuesto General de la República 2013. Más de 190 millones de nuevos soles para las obras civiles y electromecánicas del sistema del tren eléctrico Línea 1, Tramo 2, Avenida Grao, San Juan del Lurigancho. Más de 50 millones de nuevos soles para el mejoramiento de la Avenida Néstor Gambetta del Callao. Más de 7,5 millones de nuevos soles para la ampliación de la electrificación rural de los distritos de Jaén en Cajamarca. Congreso de la República. Con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. Hace unos meses vi llegar a Matthews. Era un gringo caminante que le gustó nuestro pueblito. Decidió quedarse un tiempo, así que le ofrecí mi casa y él, a cambio,
me comenzó a enseñar inglés. Cuando tenía alguna duda lo tenía que buscar o al restaurante de Carmencita o a la tienda de Don Francisco. O lo veía paseando por el pueblo en el mototaxi de Carlitos. Luego de unas semanas decidió regresar a su país. Y fue ahí donde se me ocurrió una idea. Si todos poníamos nuestro granito de arena, convertiríamos nuestro pueblo en una experiencia turística inolvidable. Dice Matthews que nos está enviando varios amigos. Finalmente, los turistas fueron llegando y nuestra comunidad y nuestros negocios comenzaron a crecer. Muchos peruanos nos esforzamos por darle lo mejor al turista, porque sabemos que cada turista que se va contento trae a 10 más. ¿Tú qué estás haciendo? Mincetur. Crece el turismo, crece el Perú. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Retornamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca de la selección de textos escolares y todo lo que implica en esta época del año justamente la adquisición de útiles escolares por parte de los padres de familia y evitar, por supuesto, algún tipo de cobro indebido o abuso o direccionamiento, en todo caso, de la compra de útiles escolares. Justamente estamos conversando con Evelyn Chumacero, representante del Indecopi, funcionaria de la Comisión de Protección al Consumidor, y Cecilia García, asesora normativa de la Dirección General de Educación, precisamente del Ministerio de Educación. Y lo que yo quería también preguntarles es, ¿qué hacer en una situación cuando te obligan a adquirir la totalidad de útiles? La norma dice que no es necesario empezar el año obligadamente con todos los útiles escolares. Así es, no solamente útiles, sino también uniforme. En el caso del padre el tema de de familia, los uniformes también es otro. Sí, el tema de la época escolar generalmente tiene pues esta peculiaridad de que podría darse una serie de infracciones. Hemos hablado de los textos escolares, hemos hablado del direccionamiento en la compra de los textos, ahora pues el tema de los uniformes o de la totalidad de útiles escolares. En definitiva, yo creo que lo recomendable aquí para el padre de familia es en primer lugar estar informado de cuáles son los derechos que tiene y a qué está obligado con el colegio y a qué no. Esto nosotros como parte de nuestra campaña pues tenemos en la página web del Indecopi una relación de los derechos que el consumidor debe observar al momento de dirigirse al centro educativo particular que elija para sus menores hijos. ¿Han realizado ustedes campañas de difusión sobre el tema? Así es. ¿O solo a través de la página web? Así es, tenemos la página web y además también tenemos en este momento una campaña no solamente de difusión sino de fiscalización, que consiste en que pues personal del Indecopi se está acercando a distintos centros educativos a verificar que la información que se brinda sea la correcta y que no exista ningún tipo pues de infracción que pueda conllevar a una sanción de parte del Indecopi. Entonces aquí ¿Pero son visitas inopinadas? Visitas totalmente inopinadas. Se ha hecho una muestra a nivel nacional para poder de esa manera pues recolectar información, pero adicionalmente a eso, y quiero también hablarme de lo que señalaban hace un momento de la importancia de la participación del padre de familia, porque nosotros visitamos los centros educativos, pero recibimos también lo que llamamos denuncias informativas. El consumidor puede llamar por teléfono al Indecopi o comunicarse a través de la página web e indicarnos en qué centro educativo él ha detectado que existe algún indicio de infracción. ¿Cuánto demora el proceso en resolver estos casos? Dentro de los procedimientos que tiene el Indecopi, pues pasamos primero por la fiscalización para determinar si efectivamente hay una infracción, y de haber una infracción, pues iniciar un procedimiento ya formal. Esto pues puede tardar, legalmente el plazo es de 120 días hábiles, sin embargo, atendiendo a la naturaleza del problema que se presenta, pues las resoluciones y los casos se resuelven en un tiempo bastante menor. Estamos hablando de 1 o probablemente 2 meses, dependiendo también la carga y la cantidad de colegios que exista. Creo importante resaltar también que con el paso del tiempo los colegios han ido también mejorando su conducta, informándose mucho más respecto del tema. Pero es importante. Una vez que se dio la norma también, sobre todo, ¿no? En el caso de los textos con la norma y en los casos pues de cobros indebidos o de direccionamiento en los textos escolares uniformes también se ha modificado. ¿Y en el tema de fiscalización del ministerio? Es importante señalar que los colegios particulares están brindando un servicio educativo, y el servicio educativo es un servicio público esencial. Muchas veces estaban los colegios pero muy pensando en la sanción que les iba a imponer Indecopi.
y se habían como que apartado o no, ni siquiera estaban muy conscientes de que el Ministerio de Educación también tenía injerencia en ellos para supervisar la calidad del servicio educativo que brindan. Entonces, esta norma los ha hecho como que, mira, el Ministerio de Educación también tiene una facultad sancionadora sobre nosotros y las mismas instancias descentralizadas tomar acción para poder responder a esa demanda de la población frente a denuncias que realmente perjudicaban el servicio educativo. Es ahí donde interviene el Ministerio de Educación. Cuando les hacen incluso cobros indebidos o les quieren suspender el servicio educativo por demoras en las pensiones, eso perjudica el servicio educativo, perjudica al menor y el ministerio ahí tiene que intervenir, ¿no? Por eso es que el ministerio, en este caso de los textos, es competente para intervenir cuando no se realiza el procedimiento de selección correctamente. Pero, por ejemplo, vemos el caso ahora en época de matrículas, que hay algún padre de familia que no se dirige a Indecopi y se va directamente al Ministerio de Educación. ¿Dónde tiene que recurrir? Mira, ¿hay facilidad y una ventanilla especial para denuncias? A ver, realmente el padre de familia no tiene por qué estar informado de quién es competente para qué. Indecopi es competente para lo que tiene que ver con cobros indebidos. Todo lo que es cobros indebidos, que es amenaza a la economía familiar, Indecopi. Lo que tiene que ver ya con el tema educativo es el Ministerio de Educación. Sin embargo, estamos trabajando coordinadamente. Exacto. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Educación, en la página del Observatorio Nacional de Textos, del cual todavía no hemos hablado, tiene ahí una central de denuncias. Entonces, las denuncias que correspondan a Indecopi, nosotros mismos las vamos a trasladar, informándole obviamente al denunciante cuál es el camino correcto y ya para que Indecopi pueda tomar conocimiento de lo que está pasando. Este observatorio que se ha creado es el que se encarga justamente de, digamos, fiscalizar. El observatorio es una plataforma de información donde todas las editoriales, autores o representantes oficiales de editoriales extranjeras deben registrar los textos escolares que comercializan en el Perú y deben registrar sus precios. ¿Para qué? Para que el padre de familia tenga una herramienta con transparencia también. Con transparencia para elegir en el momento de la selección final cuál es el texto escolar que puede utilizar. Entonces, este observatorio, que también contiene los criterios e indicadores pedagógicos, si es que cualquier persona quiere saber con qué criterios se tienen que elegir los textos, también está ahí. También tiene una central de denuncias, consultas y reclamos. Entonces, eso también es atendido por el ministerio y lo que corresponde a Indecopi, tenemos estrecha vinculación y estamos permanentemente en reuniones para ver pues acciones conjuntas que optimicen nuestras acciones, sean trasladadas al Indecopi. Sí. Justamente, si bien ya se ha podido apreciar de que ha habido un cambio de actitud en algunas instituciones educativas, una mejora a través de la adopción de esta norma, todavía, digamos, no llegamos a los niveles que se espera, ¿no? Todavía hay quejas de padres de familia, aún persisten en algunas instituciones educativas algún tipo de conducta inadecuada. En el caso de Indecopi, ¿qué considera que debe de hacerse para mejorar, en todo caso, si es necesario mejorar la normatividad actual o algún otro tipo de medida que se debe adoptar? Sí, definitivamente estamos en un proceso de conocimiento de los resultados de la norma. Es una norma bastante joven y que además también es bastante joven su aplicación. El padre de familia recién está conociendo un poco lo que es esta herramienta del Observatorio de Precios en Textos Escolares, está conociendo cuáles son las labores diferenciadas del Ministerio de Educación y del Indecopi y está ejerciendo su derecho de comunicarse con las instituciones para dar cuenta de estas posibles infracciones. A nosotros nos llama mucho la atención el elevado número que podemos llegar a tener de denuncias informativas, porque muchas veces los padres de familia tenemos el temor de no denunciar al colegio porque finalmente terminamos contratando con el centro educativo y no queremos ninguna represalia. Entonces se ha visto que el padre de familia está mucho más involucrado con la educación del menor y no solamente es el hecho de ir, cancelar el monto que exige el colegio sin haberse previamente informado sobre si esto es correcto o no. Entonces, aquí yo creo que es básica la información que puede recibir el padre de familia de parte de nuestras instituciones. Es básico el interés que está poniendo él en poder comunicarse con nosotros para darnos a conocer estos detalles y también importante pues la labor de fiscalización que cada entidad realiza dentro del ámbito de sus competencias. La mayoría de denuncias se ha dado a nivel Lima.
No tanto de provincia. Tenemos en realidad, ¿qué regiones son las más afectadas? Tenemos en realidad denuncias de todas las regiones. Obviamente en los lugares donde no existe gran número de colegios particulares, pues las denuncias a nivel de colegios particulares es menor. Sin embargo, sí existe presencia de las entidades también a nivel nacional. El INDECOPI cuenta con oficinas regionales y además cuenta también con una central telefónica para provincias que recibe estas denuncias informativas y que nos permite canalizar, determinando si es de INDECOPI o si finalmente corresponde al Ministerio de Educación. Como la educación en el Perú ya está descentralizada, ¿cómo hace justamente el Ministerio de Educación para trabajar coordinadamente con los gobiernos regionales? A ver, para fiscalizar justamente este tipo de El Ministerio de Educación tiene el rol normativo y sigue ejerciéndolo con las instancias descentralizadas, con las DRES y las UGELs. Entonces, en este marco del rol normativo que tenemos, es que podemos pedirles información permanentemente. Nosotros hemos tratado de instruir a las UGELs, mandándoles algunos documentos de ayuda para que tengan pleno conocimiento de cómo es su intervención en este proceso, dándoles algunas pautas de acción a los especialistas. Entonces, seguimos manteniendo este rol rector, ¿no? En el tema que tiene que ver con la educación y la calidad de la educación que queremos brindar, ¿no? Pero ¿y cómo se ejerce la fiscalización en los colegios? ¿A través de la SUGEL? A través de las UGELs. Luego el colegio, en principio, tiene la obligación de remitir todas las actas de este proceso de selección de textos escolares a la UGEL. Entonces, y la UGEL tiene que ejercer una fiscalización posterior, siempre. Además de la facultad que tiene de supervisar e intervenir cuando lo considere pertinente frente a denuncias o simplemente en el ejercicio de sus funciones en cualquier institución para verificar que este procedimiento se esté realizando. Entonces, por eso mencionaba hace un momento que las instituciones educativas privadas cada vez se están dando cuenta más de cuánto es el rol que tiene que tener el Ministerio de Educación a través de sus instancias descentralizadas, o de las instancias descentralizadas, porque realmente pertenecen al gobierno regional, tienen que tener, tienen que cumplir también con estas exigencias, ¿no? Que no solamente es el miedo a INDECOPI, porque muchas veces nos decían, no, pero es INDECOPI quien interviene con nosotros, el Ministerio de Educación no, la UGEL, ¿por qué? No, la UGEL también tiene un rol de supervisión en ¿Y las este sanciones cómo son? ¿Cómo se dan? Por Son ejemplo, multas. administrativas. Son multas. Multas también. Son multas y le contaré que en algunos casos incluso son más rigurosas que las del INDECOPI, ¿no? ¿Por qué? Porque están afectando la educación de los chicos. ¿Y cumplen? ¿No? ¿Cumplen los colegios con pagar? Si no, digamos, le quitan la licencia, ¿cómo hacen? Hay mecanismos de ejecución para que buscan pues que los colegios cumplan con estas obligaciones, ¿no? ¿Y ha habido destitución también de directores de colegios? No, estamos hablando de instituciones educativas privadas. Entonces tienen una organización distinta, o sea, tienen un promotor, dependen de este promotor. Hay toda una organización distinta a la de las instituciones educativas públicas, en donde sí los docentes y directores dependen directamente del sector educación, ¿no? ¿Y cómo hacen en el caso de las privadas? ¿Se mantiene bajo el régimen interno del colegio? O sea, se sanciona con una multa, digamos. Se sanciona con una multa y el colegio tiene que ver las medidas correctivas, ¿no? Para el caso. ¿Y en el caso de los reincidentes, digamos? Bueno, en el caso de INDECOPI también va por el lado de las multas, como bien señala, porque al tratarse de una empresa, aunque a veces nos cueste un poco asumir esto del rol de empresa con el servicio educativo, se trata de una organización interna. Nosotros no podemos ordenar destituciones de autoridades, pero sí podemos ordenar medidas de sanción, y en este caso pues son medidas pecuniarias, hablamos de multas que impone el INDECOPI y a quien se le hace pues obviamente el seguimiento. ¿Son muy blandas, ¿no? o realmente son Es como mencionábamos hace un momento, en función de la infracción que se ha cometido, ¿no? Y también un poco en función de la reincidencia, lo que mencionabas hace un momento. Si tenemos un colegio que durante un año ha sido sancionado porque hacía cobros extraordinarios, cobraba la pensión de manera adelantada o direccionaba la compra del uniforme en un determinado lugar, y al año siguiente verificamos que no solamente sigue con esa práctica, sino que probablemente la ha pues aumentado en cuanto a su incidencia, pues definitivamente la multa va a ser mayor. Ahora, también hay que tomar en cuenta aquí que muchas
muchos centros educativos pues son centros educativos pequeños y definitivamente la idea del Indecopi no es sacar a las empresas de mercado, pero sí llevarlas a una conducta correcta. Y subrayando también lo que mencionaban hace un momento de las competencias, Indecopi no ingresa a ver si existe una calidad educativa acorde con el Ministerio de Educación, porque lo que tiene que ver con calidad educativa lo regula el Ministerio. Claro, el Ministerio Sin de embargo, lo que son cobros, lo que es pues la conducta a ese nivel, pues Indecopi sí lo ya verifica. Prácticamente estamos al final. Básicamente nuestro tema se ha centrado en la selección de textos escolares, pero estos temas en la época de matrículas y campañas escolares definitivamente también involucra la compra de uniformes, como dice, que también están direccionadas por el tema de los logos de los colegios. Antiguamente era solo con insignias que las comprabas de manera particular, ¿no? Cada uno compraba el uniforme donde le parecía. Un tipo de estas normas no se podía aplicar actualmente, y el tema también de los cobros en los casos de los colegios privados, ¿no? Para el ingreso, que son como donativos. Eso tampoco existía. Ahí en el caso de los uniformes escolares, el colegio te obligan. El colegio tema de puede, los cupos de ingreso. sí, son dos temitas. En primer lugar, el tema de los uniformes. Si bien es cierto, el colegio puede tener un uniforme completo, lo que no puede hacer es decirme, usted, padre de familia, cómprelo en este proveedor. Pero es que ya viene con el bordado. Finalmente, y todo. si viene con el bordado y todo, pues no hay ningún inconveniente, pero yo, padre de familia, puedo probablemente elegir otro proveedor que lo hace más barato, o otro proveedor, o de repente, hemos visto muchos casos de madres de familia que lo señalaban y nos decían, yo soy costurera y el colegio no me permite hacerle el uniforme porque simplemente dice que lo tengo que comprar en este proveedor. Eso ya está prohibido. Y está prohibido. En el caso de los estatales, también hay algunos que tienen sus uniformes. Ya, en principio no puede ser obligatorio el uso de uniforme en ningún colegio estatal. Y en caso de los particulares, la recomendación del ministerio siempre es a los padres que se informen muy bien cuáles son las condiciones que el colegio le está ofreciendo para brindar este servicio educativo. Y en su defecto hacer la denuncia. Exacto, el padre tiene que informarse, o sea, el padre acá tiene un rol fundamental. Y el padre tiene que saber a dónde está matriculando y por esto qué también está matriculando el niño. en la página web del ministerio, así Exacto. como en la página web de Indecopi. Así Yo es. les agradezco a ambas su presencia aquí en Voz Ciudadana y de sus aportes que aclaran un poco este panorama en esta época escolar, sobre todo para los padres de familia, que es de gran preocupación. Les reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos contar con ustedes en cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Bien, llegamos al final de nuestro programa. Los esperamos en la siguiente emisión. Hasta entonces.